Imagina que eres multimillonario. Tienes tu propio jet privado, una isla privada en el Caribe, mansiones en Nueva York, París y Florida. En tus fiestas aparecen presidentes, príncipes y algunos de los hombres más poderosos del planeta. Y aún así, hay algo extraño. Nadie sabe exactamente a qué te dedicas. No diriges una gran empresa. No inventaste ninguna tecnología. No construiste ningún imperio empresarial visible. Y aún así, tu fortuna sigue creciendo. Durante décadas, Jeffrey Epstein fue exactamente eso. Un hombre rodeado de poder, pero envuelto en misterio. Un financiero que parecía conocer a todo el mundo importante y que al mismo tiempo parecía operar en las sombras. Pero cuando finalmente empezó a revelarse quién era realmente Jeffrey Epstein, la historia dejó de ser un misterio financiero y se convirtió en uno de los escándalos más perturbadores del siglo. Porque la pregunta ya no era cómo se hizo rico. La pregunta era mucho más inquietante. ¿Cómo pudo un hombre así operar durante décadas, rodeado de algunas de las personas más poderosas del mundo, sin que nadie lo detuviera? Para entenderlo, tenemos que empezar mucho antes de la isla, antes de los aviones privados, antes incluso de que alguien supiera su nombre. Tenemos que empezar en Brooklyn. Parte 1. El chico de Brooklyn. Jeffrey Epstein nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York. Su familia era de clase trabajadora. Su padre trabajaba para el departamento de parques de la ciudad. Su madre era asistente escolar. No había riqueza. No había conexiones con la élite. Solo un joven inteligente que destacaba especialmente en matemáticas. Epstein estudió en Lafayette High School y después ingresó en la Universidad de Nueva York, pero nunca terminó la carrera. De hecho, nunca obtuvo ningún título universitario. Aún así, pocos años después terminaría entrando en uno de los entornos más exclusivos del planeta, Wall Street. Antes de eso, tuvo un trabajo muy diferente. Fue profesor de matemáticas en una escuela privada de Manhattan, una escuela donde estudiaban los hijos de algunas de las familias más ricas de Nueva York. Fue allí donde Epstein entendió algo importante. El dinero no se mueve solo, se mueve a través de relaciones. Y si querías acercarte al poder, tenías que estar cerca de las personas que lo tenían. Parte 2. El ascenso en Wall Street. A finales de los años 70, Epstein dejó la enseñanza. Un padre de la escuela donde trabajaba lo recomendó para entrar en Bear Stearns, uno de los bancos de inversión más importantes de Wall Street. No tenía título universitario, no tenía experiencia financiera, pero tenía algo que en ese mundo valía mucho más. Sabía cómo ganarse la confianza de los ricos. Epstein comenzó en un puesto relativamente modesto, pero rápidamente empezó a destacar. Tenía una habilidad especial para tratar con clientes adinerados. Sabía cómo hablar con ellos, cómo escucharlos, cómo hacer que confiaran en él. Y en el mundo de las grandes fortunas, la confianza lo es todo. Durante varios años gestionó clientes extremadamente ricos. Pero en 1981 ocurrió algo extraño. Epstein dejó Bear Stearns de forma repentina. Las razones nunca quedaron completamente claras. Y fue entonces cuando comenzó la parte más misteriosa de su historia. Parte 3. El financiero que nadie entendía. Después de abandonar Wall Street, Epstein fundó su propia firma financiera. La presentó como una empresa dedicada a gestionar la riqueza de multimillonarios. Pero su modelo era extraño. Según él mismo afirmaba, solo aceptaba clientes extremadamente ricos, personas con patrimonios de miles de millones de dólares.
Muy pocas personas sabían exactamente qué hacía, ni cómo lo hacía, pero poco a poco comenzó a rodearse de algunas de las figuras más influyentes del planeta. Empresarios, políticos, banqueros, celebridades, miembros de la realeza. Epstein organizaba reuniones privadas, viajes exclusivos, fiestas donde se mezclaban dinero, poder y secretos. Y mientras su círculo crecía, también crecía su fortuna. Compró una enorme mansión en Manhattan, una de las más grandes de toda la ciudad. Compró ranchos, aviones privados y finalmente una isla privada en el Caribe, Little St. James. Durante años, ese lugar fue simplemente otro símbolo de riqueza extrema, pero con el tiempo se convertiría en el centro de algo mucho más oscuro. Parte 4. Los rumores. Durante años circularon rumores sobre Epstein. Historias que parecían demasiado extrañas para ser ciertas. Aviones privados que llegaban constantemente a su isla. Personas influyentes apareciendo en registros de vuelo. Políticos, empresarios, celebridades. Pero muy pocos hablaban abiertamente de lo que ocurría allí. En 2005 comenzaron a aparecer las primeras denuncias. Varias menores acusaron a Epstein de abuso. La investigación reveló algo inquietante. Una red de reclutamiento. Chicas jóvenes que eran llevadas a sus propiedades. Promesas de dinero. Promesas de oportunidades. Pero lo que encontraron las autoridades fue solo una parte de la historia. Porque Epstein tenía algo que muy pocos acusados poseen. Contactos extremadamente poderosos. En 2008 llegó a un acuerdo judicial sorprendente. Una condena mínima. Un trato que muchos consideraron extraordinariamente favorable. Para muchos observadores, parecía que el sistema estaba protegiéndolo. Y durante años, el caso volvió a desaparecer de los titulares. Parte 5. La caída. Pero algunas historias no desaparecen, solo esperan. Periodistas comenzaron a investigar, víctimas comenzaron a hablar, y cada nueva pieza revelaba algo más inquietante. En 2019, Epstein fue arrestado nuevamente. Esta vez las acusaciones eran mucho más graves. El mundo empezó a prestar atención. Las conexiones de Epstein con figuras poderosas volvieron a salir a la luz. El caso dejó de ser una historia marginal y se convirtió en un escándalo internacional. Pero entonces ocurrió algo que todavía hoy genera más preguntas que respuestas. Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda. Oficialmente, un suicidio. Pero para muchos, la historia nunca quedó completamente explicada. Conclusión. El sistema del silencio. La historia de Jeffrey Epstein no es solo la historia de un criminal. Es la historia de un sistema. Un sistema donde el dinero abre puertas, donde el poder compra silencio, donde algunas personas parecen intocables durante mucho tiempo. Epstein construyó su fortuna rodeándose de poder, pero al final, su caída reveló algo aún más inquietante, que durante décadas muchas personas sabían, y aún así, nadie lo detuvo. Y por eso, incluso después de su muerte, su historia sigue provocando la misma pregunta. ¿Cómo pudo ocurrir algo así durante tanto tiempo, a plena vista de todo el mundo? Y recuerda, si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y dar like. Nos vemos en la próxima.